podemos, en este tema para definir el origen de la vida, es que hasta donde nosotros sabemos, lo que está vivo tiene moléculas informativas, sean ácidos nucleicos en ARN o ADN. Lo demás lo pueden obviar, pero hay siempre la presencia de una molécula informativa. Ahora, que de repente, después del ADN y ARN hay otra molécula informativa, no lo sé. Pero tiene que haber una molécula informativa que transmita la información de generación en generación, que haya reproducción, etcétera, etcétera. Si no, ahí queda, ¿no? Se origina la vida, pero si no se reproduce, no avanza en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bien. Bien. Vamos a hacer... Bien, si hay un origen de la vida en el planeta Tierra, no estamos hablando del resto del universo. Las preguntas que vienen a la cabeza es de dónde vino esta vida y cómo llegó aquí. Vamos a suponer, ¿no?, que sea de origen local o extraterrestre finalmente, ¿no? Que también es parte de. Si realmente la vida se originó acá en la Tierra o vino del espacio exterior o tuvo ambos orígenes. No lo sabemos. Porque esos tiempos prehistóricos simplemente no hay registro de eso. Tenemos solamente que especular. Y tampoco hemos logrado tener vida per se en el laboratorio, ¿no? No hemos tenido suerte en el momento de tener vida y vamos a ver probablemente por qué, ¿no? Bien, una de las cosas que sí sabemos, lo que vemos ahorita, es que la tierra primitiva donde se originó la vida, pues no era el Edén, el paraíso que nosotros conocemos. Era muy diferente a la tierra actual. La gravedad, la composición del oxígeno, los gases, la temperatura, las condiciones eran muy distintas. También estamos especulando, ¿no?, a medida que la Tierra se fue enfriando, de qué condiciones se dieron. Pues hubo algo hace millones de años que dio las condiciones ideales para que haya vida en el planeta. Bueno, lo que sí sabemos es que la vida tiene un sentido, un derrotero, que va desde lo más simple a lo más complejo. Y hablando bioquímicamente o molecularmente, como quieran, esa de ir de lo más simple a lo más complejo es la premisa que siempre se da, ¿no? La pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿cómo se podrían convertir estas moléculas simples en otras más complejas? Generalmente, ustedes que han visto bioquímica, ¿no?, han llevado curso de bioquímica para que se dé lugar de pasar de sustancias simples a más complejas o viceversa, pero vamos a hablar de las más simples a las más complejas. Por ejemplo, para formar carbohidratos a partir, o polisacáridos a partir de monosacáridos, ¿qué necesitamos? ¿Quién se acuerda? Hacer reacciones, como le digo, para pasar de lo más simple a lo complejo. Utilizo enzimas, ¿no?, que son las moléculas catalizadoras. Las enzimas tienen ciertas restricciones, ¿verdad? ¿Qué restricciones tendrá? A ver, ¿quién me dice? Una enzima necesita ciertas condiciones. ¿Alguien se acuerda? Las enzimas necesitan condiciones ideales que nosotros invitamos en el laboratorio. Le damos temperatura, baño María, le agregamos la concentración, el sustrato, ¿no? Controlamos el pH con un buffer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo ahí es imitar las condiciones de la célula, porque las enzimas están mayormente trabajando dentro de las células y la célula le da un ambiente ideal para que funcionen las enzimas óptimamente, ¿ya? Pero esas condiciones al inicio de la vida probablemente no teníamos compartimento donde protegerlo, no habían células, ¿ya? Entonces ahí viene un tema, ¿no? Necesitamos saber
¿Cómo fue esto? ¿Cómo se dio? ¿En qué condiciones acelulares se dieron? Y recordemos también que eh, para unir moléculas, para pasar lo más simple a lo más complejo, tenemos que gastar energía. ¿De dónde se obtuvo esa fuente de energía? Por encima bien, lo hace, pero necesita en muchos casos fuentes de energía. ¿Cuáles fueron esas fuentes de energía? ¿Okay? Bien, y ahí tenemos quizás las dos teorías del origen de las moléculas orgánicas. Cuando hablamos de moléculas orgánicas, estamos hablando de quién? De carbohidratos, estamos hablando de lípidos, estamos hablando de aminoácidos, estamos hablando, o de proteínas, mejor dicho, estamos hablando de ácidos nucleicos, ¿no? ¿De dónde? ¿Cómo se dio lugar a que estas moléculas inorgánicas simples pasen a ser moléculas orgánicas complejas, ¿no? Y bueno, una de las teorías plantea de que, bueno, no nos hagamos tanto problema, la vida vino del espacio, ¿no? Del espacio exterior y se sembró prácticamente acá en el planeta. Otros han sido más usados, como Miller, ¿no? La anterior es la teoría de Oparin. Miller plantea de que, bueno, nosotros podemos obtener, dándole ciertas condiciones, como ven el experimento famoso de abajo, donde doy temperatura, como si fueran los volcanes o las aguas termales de esta zona donde debió haberse dado lugar, ¿no? Le meto gases mayormente, amoníaco, metano, hidrógeno, agua obviamente, y luego pues tormentas eléctricas, le aplico una electricidad y a partir de moléculas, ¿no? Simples voy a obtener moléculas orgánicas pequeñas. Entonces la cosa no está descabellada. Si la Tierra tuvo esas condiciones muy parecidas y más o menos sabemos cómo fue la cosa, podemos darle nosotros un ensayo experimental y obtenerlo en el laboratorio. Y eso es lo que pasó, ¿no? Tuvo aminas, uno que otro aminoácido, ¿no? Moléculas simples, no complejas. Moléculas orgánicas sí, pero simples. Otros hablan pues de otras teorías, como ya les mencioné, la panspermia también es un origen extraterrestre, pero algunos hablan, por ejemplo, de que en esa época probablemente la corteza terrestre era rica en condritas carbonatadas y que estas condritas carbonatadas, ¿no? Dieron las condiciones ideales para que ésta se volviera una especie pues de una vez que hubo ya mares, lagunas y demás condiciones, agua en pocas palabras, se dieran las condiciones ideales para se originen estas primeras moléculas orgánicas, ¿no? Estamos yendo de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y bueno, está la teoría de la panspermia, que es un origen extraterrestre finalmente, ¿no? Asteroides, cometas que llevaron y que de alguna forma sembraron la vida en el planeta, ¿no? Este, es una teoría. Entonces, hemos tenido que pasar varias cosas que nos hacen pasar por el velo de la bioquímica, ¿no? Que nosotros vamos a tener primero que tener una molécula simple, que darme una molécula compleja, pero ha tenido que acumularse, ¿no? O sea, no solamente una, pocas moléculas simples han tenido que dar lugar, ¿no? Sino que han tenido que acumularse en algún sitio, de alguna forma, estas moléculas complejas han tenido que aumentar en cantidad, ¿no? Ha tenido que haber un proceso de polimerización, ya lo hemos dicho, ¿no? Si hay una cuestión, cualquier molécula compleja que queramos nosotros gasta energía. Acá hay un tema, un tema termodinámico. Ninguna molécula se hace por sí sola, necesita de una fuente de energía. Luego se han agregado probablemente, ¿no? Y luego estas moléculas han tenido que, de alguna forma,
hacer lo que yo les hice en la pregunta, ¿no? El virus es simple, pero transmite información porque tiene una molécula informativa, en este caso es ADN o ARN, cualquiera de los ácidos nucleicos. La pregunta es, ¿de qué forma, ¿no? En un momento dado estas moléculas más complejas se volvieron moléculas informativas? Y no estamos hablando solamente de ácidos nucleicos, podría haber sido otra molécula, ¿no? Nosotros conocemos más al ácido nucleico por el tema ya de biología, pero algo pasó de modo que esa información de hacer moléculas simples a más complejas ha tenido que quedar grabado. El mensaje. La pregunta es, ¿quién transmitió ese mensaje? ¿Quién fue? ¿Y cómo fue? ¿No? En esas condiciones de la Tierra que ya hemos visto que en unas condiciones no las que conocemos ahora, ¿no? Entonces, miren, vamos desde la Tierra primitiva, que ya lo hemos visto, ¿no? Se enfría la Tierra, se forman químicos inorgánicos, todo es inorgánico acá, ¿no? De alguna forma ha tenido que entrar un proceso energético, no sabemos cómo, pero ha tenido que haber energía para que se formen esas primeras moléculas pequeñas, orgánicas, ¿no? Un grupo derivó a macromoléculas en general, estamos hablando de proteínas, ácidos nucleicos, y otro grupo ha tenido que derivar a membrana plasmática. ¿Por qué? Porque para que se realicen, vuelvo a la pregunta, cuando ustedes realizan un ensayo en bioquímica o en otro curso, lo realizan con una enzima, ustedes lo que hacen en el tubo probeta es darle las condiciones idénticas a las que hay en la célula, porque si no la enzima no funciona. Entonces, ¿qué tiene la célula que no tiene, que se le llama in vitro? In vivo, la diferencia in vitro, in vivo es de que tú tienes un compartimento, y este compartimento generalmente son lípidos, es una membrana plasmática, al nivel que ustedes quieran, pero hay que proteger esa reacción química, o bioquímica, como quieran. De ahí se formaría probablemente una protocélula, ¿no? Ya cuando estamos hablando de protocélula ya pasamos de un tema químico, recuerden, química y física son papá y mamá de la biología, pasamos nosotros a un tema ya de química a biológica, ¿no? De esa protocélula que no existe, que estamos nosotros más o menos dándole una idea, a célula, ¿no? ¿Ok? A una célula compleja. Y de ahí ya pues el proceso, los dos grandes procesos que nosotros conocemos. Fotosíntesis, ¿no? Capturar energía para unir dos moléculas simples y volver una más compleja. O respiración, que es una molécula compleja que la rompes para dar lugar a otra estructura más simple y obtener energía, ¿no? Entonces, no olvidemos, para este origen de la vida, ¿no? Que ha tenido que haber una selección natural, lo vamos a ver más adelante, a nivel químico. O sea, ha tenido que haber algo que proteja estas reacciones químicas iniciales. Tiene que haber habido algo. Y que estas reacciones químicas queden registradas para que se transmitan de molécula a molécula. ¿Ya? Materia a materia. O sea, es materia dando origen a materia. Obviamente las condiciones distintas de la Tierra nunca la vamos a saber en una cuestión experimental, pero en laboratorio se ha podido obtener moléculas orgánicas simples, ¿no? A partir de inorgánicas, ¿no? De materia orgánica. Y el otro que plantean los científicos es ¿por qué no se ha dado este proceso otra vez? ¿Por qué no se repitió? Porque probablemente eran condiciones diferentes y eso pudo haber logrado en miles o millones de años. Imposible para nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos, pues, la especie humana no tiene más de 7 a 10 millones de años. Para la mayoría de los seres vivos actuales, el entorno de la Tierra primitiva, duro y sin oxígeno, habría sido literalmente letal. Para que cualquier forma de vida más compleja que los organismos unicelulares sobreviva, el entorno tendrá que cambiar. ¿Pero cómo? Aunque parezca increíble, esos organismos unicelulares van a cambiar el mundo. Pero les llevará bastante tiempo. No creo que fuese fácil prosperar en la Tierra primitiva. Las condiciones no eran idóneas, o no las idóneas habituales.
pero desde luego sí abundaban los compuestos químicos. Y eso proporcionaría energía para que creciesen muchos organismos. La vida primitiva terrestre sobrevive en una forma muy simple. Organismos unicelulares sin cerebro, manos ni ojos. Aunque pudiésemos ver cómo era esa vida primitiva, quizás ni la reconoceríamos. Hace 3.500 millones de años solo veríamos formas de vida unicelulares. Y tal vez se parecerían a las formaciones minerales de entonces. Los primeros terrícolas con el tiempo se propagaron por todo el planeta, posiblemente a través de los mares o incluso la atmósfera. Esas pequeñas células fuertes aprovechan la energía y hacen copias de sí mismas durante millones de años. Y algunas de esas primeras especies han sobrevivido y prosperado hasta nuestros días. Una antigua forma de vida que aún existe en la Tierra es un organismo unicelular que vive en colonias rocosas en la costa de Australia. Estamos en Bahía de los Tiburones, Australia Occidental, un lugar único en la Tierra. También es un lugar donde se dan unas formaciones de materia muy raras que vemos por todas partes, llamadas estromatolitos. Están formados por organismos microscópicos. Una capa muy fina cubre la superficie de la roca. Y año tras año, lentamente, depositan una lámina muy fina de roca. Y han ido creciendo a lo largo de milenios hasta formar estas estructuras que vemos alrededor. Los estromatolitos más antiguos del planeta se hallan también en Australia Occidental. Tienen 3.500 millones de años de antigüedad. Estos estromatolitos se conservan en rocas que son ejemplo de un mundo totalmente diferente. No había oxígeno entonces, el sol calentaba mucho menos y el planeta giraba más rápido, de modo que el día era más corto. Sin oxígeno ni mucha luz solar en la Tierra primitiva, la vida tuvo que sobrevivir con lo que había disponible. Estos primitivos estromatolitos aprovecharon la energía química. No necesitaban luz solar, pero extrajeron nutrientes de los productos químicos y los transformaron en carbono y en un producto residual para hacer paredes celulares. ¿De dónde procedía esa energía química? ¿Cuál fue la fuente de nutrientes para el metabolismo unicelular en la Tierra primitiva? De las primeras macromoléculas, ya estamos hablando de proteínas y ARN, hay hipótesis para cada una de ellas, ¿no? La hipótesis del primer ARN, la hipótesis de la primera proteína, y hay una hipótesis bastante curiosa que es la hipótesis de la arcilla, ¿no? Entonces, no olvidemos que para el tema de ARN, el ARN es una molécula informativa, es una molécula simple, pero adicionalmente este ARN tiene una actividad catalítica como si fuera una enzima. Son los famosos ribosimas. Y esa actividad catalítica la hace especial y digamos que hasta superior que la molécula de ADN, que no tiene esa capacidad, ¿no? Sí lo tiene la molécula de ARN. En esta se teoriza, como vemos ahí, ¿no? Que este ARN o primosima primordial tiene la capacidad de poder plegarse y poder actuar sobre como si fuera una enzima sobre un sustrato, ¿no? Entonces esa capacidad descubierta en los ribosimas la hace interesante porque podría haber dado lugar a la formación de moléculas y también un proceso de replicación, ¿no? Es un aspecto interesante. Acá, por ejemplo, se habla, tienes el ARN que es simple, ¿no? Pero el ARN, digamos que está intermedio entre la formación de ADN y proteína, y es bidireccional, ¿no? Según el teorema del dogma central de la biología molecular, ¿no? Puede ir en un sentido o en otro, y eso le da más versatilidad al ARN, ¿no? Y otro aspecto importante es que no solamente proteínas, sino que el ARN también tiene la capacidad de producir otra molécula de ARN, ¿ya? Esa capacidad de replicarse o autocopiarse, ¿no?
también la hace probablemente como la candidata a ser la molécula, ¿no?, que dio origen realmente a todas las macromoléculas posteriores, ¿no? Bien, la hipótesis de la primera proteína es, no olvidemos que muchas enzimas, casi el 99%, son proteínas, ¿no? Hay la teoría también de los proteinoides, hay la teoría de las microferias de proteinoides. El tema está en que si hubo capacidad replicativa. Si una proteína pudo tener una capacidad replicativa fiel, como lo tienen los ácidos nucleicos, ¿no? La hipótesis de la arcilla, ¿no?, es una hipótesis en que se basa de las propiedades químicas. Las propiedades químicas se refieren a que esta arcilla, esta especie de barro, tiene cargas, y que estas cargas en un medio acuoso han permitido justamente darle un ambiente ideal para que las enzimas pudieran funcionar, ¿no? Entonces, hay esta premisa, ¿no?, de las arcillas que han podido de alguna forma dar origen a las primeras catálisis, ¿no?, moleculares. El otro aspecto, ya pasando a otro nivel, tenemos el tema de las protocélulas, aquellas candidatas a ser las primeras células, debido a que tienen una membrana lipoproteica, ¿no? Y hay varias premisas, ¿no?, dependiendo del tamaño. Algunas hablan de microesferas con proteínas, o sea que no solamente era lípido, sino que también tenían proteínas, ¿no?, en su membrana. Otros hablan de coacervados ya mucho más grandes, o de liposomas. Lo interesante es de que estas protocélulas, estos coacervados o liposomas, separaban el medio externo de un medio interno. Y ese medio interno, de alguna forma, ¿no?, le dio condiciones ideales a las proteínas que pudieran tener su capacidad catalítica asegurada, ¿no?, y los ácidos nucleicos también mantengan. Recuerden que los ácidos nucleicos también sufren el proceso de degradación. Entonces se asume realmente que estas protocélulas inicialmente dieron esas condiciones ideales, ¿no?, a medida que aumentaban en su complejidad, ¿no? Bueno, y ahí hay un tema importante por el tema de la compartimentización, ¿no?, la separación del medio externo con respecto al medio interno, ¿no?, en condiciones ideales, ¿no? Hay algunos ejemplos de protocélulas, ¿no?, esferas o microesferas, ¿no? Un aspecto que no se sabe es si las primeras protocélulas fueron heterótrofas, o sea, se alimentaban de lo que no era el tema de la luz, o eran autótrofas, ¿no? Porque recordemos que el ciclo de carbono, que es donde nosotros obtenemos energía en la vida, casi toda la vida, ¿no?, se basa en la respiración y la fotosíntesis, que no es lo único que tomar compuestos carbonados pequeños y volverlos moléculas más grandes, ¿no?, y luego romperlas, y así en un ciclo de respiración y fotosíntesis. Eso se da en todo el planeta. Es un ciclo de vida ya establecido, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, si hemos tenido nosotros la evolución, hemos tenido primero la formación de aminoácidos simples, carbohidratos, lípidos, luego la capacidad catalizadora de la RNA, la formación de proteínas, la formación de lípidos, la evolución de este RNA a DNA, y finalmente pues la inclusión del dogma central, que es DNA, RNA, proteínas. Y posteriormente, una vez establecido esto, esta ruta, este dogma, se dio lugar a protocélulas, ya con una cubierta, y finalmente las células vivas, ¿no? Esa es más o menos la ruta que se ha estado planteando, ¿no? Recordemos que un 80% de la vida fue unicelular en el planeta. Recién hace 570 o 600 millones de años, y que nosotros tenemos ya una vida, encontramos ya eucariotas y encontramos organismos multicelulares. Antes no era, todo era una sopa, ¿no?,
unicelular, ¿ya? No sabemos si habían probablemente eucariotas, no lo sabemos, algunos piensan que no, otros dicen que no, que eran procariotas, pero bueno, ahí está, ese es más o menos el mecanismo. No sabemos realmente cómo eran ellos, no hay registros, no sabemos cómo obtenían energía, no sabemos si eran acuáticos o semiacuáticos de repente, ¿no? No sabemos si eran procariotas o eucariotas, incluso hay teorías que dicen que fueron primero los eucariotas y luego los procariotas o viceversa. Bueno, son teorías que ya están planteados. El tema de los estromatolitos que ya se les dijo, ¿no? Hemos tenido pues millones de años, ¿no? 3.500 o más millones de años de una vida unicelular en el planeta Tierra, ¿no? Algunos plantean que la vida se originó inorgánicamente, que primero se utilizaban fuentes de energía como el hierro para obtener energía y después vinieron el tema de los que utilizaban energía lumínica, los fototrófotos, ¿no? Ahí recordemos que el oxígeno, el componente del oxígeno era ralo, escaso, ¿no? No eran las mismas condiciones, ¿no? Si estuviéramos ahorita en esa tierra no podríamos sobrevivir porque realmente las condiciones de oxígeno no serían las ideales. Bueno, el sistema de endomembranas planteado por Lynn Margulis, ¿no? Ahí habla de que esos sistemas de endomembranas, incluyendo mitocondrias, recuerden que las mitocondrias tiene dos membranas, ¿no? Los cloroplastos también fueron simplemente una simbiosis que se dio en un momento, ¿no? Donde una célula grande anaeróbica absorbió una bacteria anaeróbica, perdón, aeróbica, ¿no? Y luego se fusionó, se convirtió en una organela, una mitocondria, un cloroplasto, dando lugar meramente a un salto evolutivo, porque eso es meramente lo que se plantea, un salto evolutivo celular, ¿no? Que dio origen a los eucariotas, ¿no? Propiamente dicho. ¿No? Tenemos una bacteria, ya saben, una sola cubierta, el ADN está desnudo, no está protegido, a diferencia del ADN de los eucariotas que tiene un núcleo, ¿no? Eso es la diferencia. Y tiene sistema de compartimentalizado que no lo tienen otros, ¿no? Tienes membrana, tras membrana, tras membrana, ¿no? Y bueno, el tema de pasar de unicelular, 3.500 millones de años de unicelular, a pasar a multicelular, ¿no? Fue un salto, estamos hablando de casi más de 3.000 millones de años, de que apareciera probablemente los primeros multicelulares, ¿no? Y ahí, en el Cámbrico, que le llaman la época de la explosión biológica, es donde se originó todo. A partir de que empezaron a aparecer multicelulares, todo el tema de la vida en el planeta explotó, entre comillas, ¿no? Ahí podemos hacer un resumen, ¿no? Tenemos esa tierra primitiva, donde hay moléculas simples, ¿no? Amoníaco, agua, oxígeno, CO2, ¿no? Hidrógeno, y luego, ¿no? No se sabe, clayes, arcillas, ¿no? Lípidos que comenzaron a interactuar, moléculas más simples, se comenzaron a formar lípidos, aminoácidos, nucleótidos, ¿no? Luego estos fueron unidos formando vesículas que protegían de un medio externo, ¿no? Ahí apareció el RNA, probablemente el RNA es la molécula informativa la primera, ¿no? Se asoció con un tema ya de formación de proteínas. Estamos hablando de un mundo ya prebiótico, y luego todo esto fue compartimentalizado en estas vesículas, ¿no? Estos coacervados que se mencionó, ¿no? Dieron lugar a una protocélula, ¿no? Que empezaba a producir algunos péptidos bastante pequeñitos, ¿no? Y luego ya los péptidos comenzaron a tener actividad catalítica y ya estaban protegidos también del medio externo. Y finalmente pues se formó lo que nosotros conocemos, ¿no? Las moléculas informativas de ADN, y las proteínas producto de eso, ¿no? Que cierran un ciclo, ¿verdad? ¿No? Que hay un ciclo cerrado ahí. Las células de animales
es hongos y casi todos los eucariontes. Y con nada más 2, y eso tenemos que hablar, es decir, debajo de condiciones anóxicas, que quiere decir sin oxígeno, había los primeros eucariontes. Estamos trabajando en exactamente eso y la gente no sabe, no se sabe por qué. La gente no conoce nada de la vida eucariótica sin oxígeno. Bien, entonces, ¿de dónde salió esa primera célula con núcleo? Ese primer eucariota. En un principio fue la bacteria. Era de enorme tamaño y se alimentaba de sulfuro. Esta bacteria era incapaz de moverse para buscar alimento, pero llegó a un trato con otra bacteria que sí podía, pero que no tenía un metabolismo tan eficiente como la primera. Así, en equipo, podían buscar activamente alimento y aprovecharlo al máximo. A los descendientes directos de aquel primer equipo los llamamos hoy arqueoprotistas. La definición de arqueoprotistas son organismos que nunca pueden respirar oxígeno, que no tienen mitocondria ni en ningún estado de su desarrollo. En este grupo se ve el origen de mitosis. Eso es lo más fascinante, porque la diferencia grande entre bacterias y células con núcleos es el proceso de mitosis con cromosomas, etc. Estas células tenían núcleo y eran capaces de llevar a cabo la mitosis o división celular, pero no podían generar energía suficiente para mantener un tren de vida como el de las células animales que hoy conocemos. Y bien, pues, hízose la mitocondria, capaz de respirar oxígeno, rico en energía y tan pequeña y desvalida que no diría que no a un buen citoplasma en el que refugiarse. El proceso más importante en el origen de la célula eucariótica de nosotros, animales, plantas, etc., es adquisición de genomas o capturando genomas, en el sentido que no es una bacteria que se puso muy grande a la vez con mutaciones al azar.